El fútbol llegó a las costas del Río de la Plata a mediados del siglo XIX. Rápidamente se extendió por el interior del país para poco tiempo después convertirse en una de las principales pasiones argentinas. Llega a través, obviamente, de la colonia inglesa que había acá. Y para los ingleses la difusión del deporte formaba parte de todo lo que ellos llamaban, digamos, este proceso civilizatorio. Y prendió tanto en el argentino, prendió de una manera tan extraordinaria que se convirtió en el deporte popular argentino por excelencia. El 20 de junio de 1867 se jugó el primer partido de fútbol en la Argentina. El encuentro fue en la cancha del Buenos Aires Cricket Club, entre dos equipos, con 8 jugadores cada uno, los colorados y los blancos. No existían las camisetas de fútbol porque no había industria textil en la Argentina. Y se diferenciaron con gorros blancos y rojos. Ganaron los rojos 4-0 y, repito, dice la leyenda que no llegaron a juntar los 11 que se requerían porque tenían vergüenza. Era la primera vez que aparecerían en pantalones cortos en Buenos Aires. Y se jugó con 8 jugadores por bando. No se llegaron a juntar 11, se juntaron por pedido de diario. Y de los 16... 15 tenían apellido británico, había un solo descendiente de italianos en ese primer partido. A la semana se juega la revancha, después se juegan al año siguiente 2 partidos más y el fútbol entre 1869 y 1884 desaparece totalmente. En 1882, el profesor escocés Alejandro Watson Hutton fundó en Buenos Aires el Colegio San Andrés, incorporando el fútbol a la práctica deportiva de los alumnos. Lo trajeron para dictar clases de humanidades. Era fanático de la educación física y del fútbol, entonces trajo en su valija pelotas de fútbol y pretendió difundir el juego entre los alumnos de la escuela. En el recreo les tiraba la pelota para que los alumnos se entretuvieran. 2 años después, este mismo Watson Hutton, repito que es escocés porque es importante señalar después la diferencia entre el fútbol de Escocia y de Inglaterra, funda su propia escuela, el Buenos Aires Henley High School, donde ahí se da el gusto ya de incluir el fútbol como materia dentro de la educación física. Al federalizarse la ciudad de Buenos Aires, la provincia se quedó sin capital. El gobernador Dardo Rocha fundó la ciudad de La Plata el 19 de noviembre de 1882. 5 años después, se creó el primer club de fútbol platense, Gimnasia y Esgrima. 2 décadas más tarde, el 4 de agosto de 1905, esta ciudad asistía a la fundación del Club Estudiantes de La Plata. Donde se ponía una vía férrea que condujera a cualquiera de los puntos cardinales de la Argentina, en cualquiera de los pueblos habría de crearse clubes de fútbol. Algunos fueron progresando hasta alcanzar ligas mayores y categorías de profesionalismo, y otros aún permanecen
en sus campeonatos locales, de provincia, de liga, de ciudad y tal. En la ciudad santafesina de Rosario se fundó el 24 de diciembre de 1889 el Central Argentino Railway Athletic, hoy conocido como Rosario Central. Con su camiseta original de grandes cuadros blancos y azules, este club fue considerado por muchos años como una verdadera escuela de fútbol, gracias a la gestión de Federico Flynn, varias veces presidente entre 1918 y 1966. Entrado el siglo XX, en Rosario apareció otro nuevo club, el Atlético Newell's Old Boys, el de la camiseta roja y negra, fundado el 3 de noviembre de 1903. En el conurbano bonaerense nació el 21 de enero de 1896, en el barrio de Banfield, el club que llegó a tener importantes triunfos durante la década del 50. Cerca de allí, en Quilmes, la colectividad inglesa fundó un exclusivo club para jugar al fútbol el 27 de noviembre de 1887, el Quilmes Athletic Club. Era un acontecimiento social de ingleses y para ingleses. Y después está ratificado por la prohibición que existía en todos estos clubes de asociar a ciudadanos argentinos. El hecho más concreto se registró cuando en 1899 un grupo de chicos del barrio de Quilmes pretendieron asociarse al Quilmes Athletic Club, lo que es hoy el Quilmes Atlético, ¿no? Y se lo prohibieron porque eran argentinos. Ofendidos los chicos, en la puerta misma del Quilmes Athletic, deciden fundar un equipo de fútbol que, para diferenciarlo de los ingleses, se denominara Argentino de Quilmes. Sin duda, la zona sur del Gran Buenos Aires fue uno de los escenarios principales de la historia del fútbol. El Lomas Cricket Club, fundado en 1881, dio origen, 2 años más tarde, al Lomas Athletic, que ganó la Liga de 1887 después de triunfar en 11 de los 12 partidos que jugó. El primer campeonato de fútbol que se realizó en Argentina es de 1891. Fue el primer campeonato que se hizo, participaron 5 equipos en 2 ruedas, partido y revancha, cada uno en su cancha, hubo premio al ganador. Fue el primer campeonato en serio. En 1892 no hay fútbol, no se hizo el campeonato, recién reaparece con continuidad desde 1893 hasta nuestros días. La primera época es dominada esencialmente por Lomas, de Lomas de Zamora, hasta la llegada de Al-Alumni. En 1901 se fundó el Alumni, a instancias de un grupo de alumnos del English High School y de su fundador, Alejandro Watson Hutton. El Alumni salió campeón hasta 1904, en que fue derrotado por el Belgrano, otro de los primeros clubes. En 1907 los triunfos se repitieron, ganando el campeonato nacional 3 años seguidos. Y Alumni se convierte en el primer gran equipo de fútbol en Argentina porque entre el 900 y el 11 gana todos los campeonatos que juega excepto 2. Los pierde con Belgrano, el actual club de rugby, en 1904 y en 1908.
Vuelve a decir la leyenda que Alumni se disuelve en 1911 porque sus jugadores estaban cansados de ganar. Tuvo una gran diferencia con todos los demás porque ya eran todos exalumnos y tenían años de práctica, como años de entrenamiento. Y bueno, tuvieron una década que en 12 campeonatos ganaron 10. Y tenían un juego muy vistoso, muy bonito, y eran caballeros del deporte. O sea, hay montones de anécdotas que así lo reflejan. Alumni, después de ganar una final en Montevideo, que fueron muy maltratados, dijeron, no, nosotros así no queremos jugar más. No jugaron más la Copa de Honor. Y hubo infinidad de casos hubo un caso en una final que ganaban 2-1, les cobran un penal a favor, mal cobrado. Entonces, ex profeso, lo tiran afuera. El problema era que los jóvenes de los sectores populares no aprendieron a jugar al fútbol en la escuela, porque la escuela argentina pública jamás adoptó la práctica deportiva, ningún deporte. Entonces lo que uno ve es que la adopción es muy rápida, pero simultáneamente lo juegan de forma diferente. El fair play es como un telón de fondo lejano y en realidad hay bastante exitismo, si todos quieren ganar, los pibes quieren ganar a toda costa, y digamos que el grado de violencia es bastante grande, digamos, ¿no? Es decir, no porque no lo hubiera entre los ingleses, lo que pasa es que entre los ingleses había normas morales, ¿sí?, que coartaban la expresión de la pasión, como el fair play apunta a eso, y de la violencia concreta, ¿no? Hay penalización por el solo hecho de intentar ser violento, ¿no? Acá no pasaba eso. El barrio porteño de La Boca fue uno de los lugares elegidos por los genoveses para levantar sus típicas viviendas de chapas coloridas sobre altas veredas que intentaban prevenir las inundaciones frecuentes a causa de la subida del Río de la Plata. Barrio típico por sus habitantes y sus casas, pero más aún después del 25 de mayo de 1901, cuando en la imprenta de Francisco Gentile, ubicada en la avenida Almirante Brown 927, se fundara el club River Plate. El equipo de la camiseta blanca cruzada por una banda roja tuvo varias mudanzas. Primero jugó en las Carboneras Wilson de La Boca, luego partió hacia Sarandí, regresó a las Carboneras y en 1913 alquiló la cancha de Ferrocarril Oeste. En 1915, River Plate se instaló en el predio comprendido por las calles Pinzón, Gaboto, Aristóbulo del Valle y Pedro de Mendoza, en plena ribera boquense. Finalmente, se trasladó al norteño barrio de Núñez. Las zonas más densamente pobladas de la ciudad de Buenos Aires, que es donde había más jóvenes, en esas zonas no había donde jugar y los chicos querían jugar. Entonces tenían que buscar canchas en otros lugares que no sean los lugares donde originalmente fundaron el club. Independiente se fundó en la plena City porteña, digamos, al lado del Cabildo. ¿Dónde podrían jugar ahí? Imposible. Entonces tuvieron que ir a Caballito, en fin, anduvieron por varios lugares hasta que terminaron en Avellaneda. Y en general pasó eso, ¿no? Es decir, salvo clubes de empresas, que la empresa les conseguía el terreno, salvo los clubes que tuvieron algún padrino especial, como San Lorenzo y Huracán, en la Iglesia y en Jorge Newbery, en el caso de Huracán, el resto se tuvieron que conseguir el lugar por sus propios medios. Entonces alquilaban algún terreno, pero resulta que el dueño lo iba a vender, entonces se tenían que ir, o el terreno donde quedaban era un terreno fiscal, donde el Estado pensaba fundar una escuela, abrir una calle, se tenían que ir. Esto motivó que
algunos de ellos pudieran terminar estando en el mismo barrio en el cual nacieron, pero otros no. El 3 de abril de 1905 se había fundado Boca Juniors, en el predio delimitado por las calles Olavarría, Gaboto, Ministro Brin y Suárez. La primera comisión directiva, presidida por Esteban Baglietto, tuvo que decidir los colores del equipo. Boca se jugó los colores de su camiseta en un partido de desafío contra un equipo de Boedo. La primitiva camiseta de Boca era rayas azules muy fuertes y blancas, a bastones, como la de Talleres ahora. Jugaron un amistoso contra un equipo de Boedo que tenía la misma camiseta. Entonces decidieron jugarlo y el que perdía se tenía que cambiar los colores. Perdió Boca y se quedó sin colores. Boca es un caso muy determinado, o sea, para tomar los colores de la camiseta se centraron en la dársena, a esperar a ver cuál era el primer barco que venía, qué bandera tenía, y vino un barco de bandera sueca. Como River, también Boca Juniors anduvo deambulando por la isla de Marchi y por Wilde, para luego volver a la Boca en la década del 20. Su actual cancha, conocida como La Bombonera, fue inaugurada el 25 de mayo de 1940, con un partido contra San Lorenzo de Almagro, al cual los locales vencieron por 2-0. La mayoría de los clubes que hoy militan en la primera división, en nacional, fueron fundados a principios de este siglo, entre 1901 que se fundó River y 1910 que se fundó Vélez. Y no es casual esto. ¿Qué sucede? Que en el año 1905 se sanciona la ley del descanso dominical. Esto produjo un efecto social muy importante y la gente grande comenzó a acompañar a los hijos, a los chicos, a los muchachos que fundaban clubes de fútbol. No eran clubes de fútbol, en realidad era un grupo de 12, 13, 14 chicos que se juntaban, los jóvenes de 16, 17, 18 años, se juntaban para jugar al fútbol. Era un deporte que veían jugar a los ingleses, ni siquiera conocían las reglas. Y decidían formar un equipo para jugar, hacían una colecta, juntaban para la pelota, le ponían un nombre, compraban un sellito de goma y eso era todo lo que se precisaba para fundar un club. Entonces, los jóvenes armaron su propia historia, ¿no? Y pensamos que ellos jugaban al fútbol defendiendo al barrio. En esa época no se hablaba de barrio, se hablaba de vecindario, de cuadra. Del otro lado del riachuelo, en Avellaneda, en una estación de tren llamada Barracas Iglesias, nació el 25 de marzo de 1903 el Racing Club. Su nombre se debe a Germán Vidailhac, uno de sus fundadores, que tomó la idea prestada de un club francés, el Racing Football Club de París. En 1905 se instalaron en el predio conocido como La Feria, en Alsina y Colón, y el 13 de septiembre de 1950 se inauguró el actual estadio. Avellaneda no solo es la sede de Racing. Allí se encuentra el Club Atlético Independiente, fundado el 1 de enero de 1905 por un grupo de jóvenes, cadetes de la tienda Ciudad de Londres, que habían sido excluidos del equipo que representaba al comercio. Independiente y Racing no nacen los dos en Avellaneda. Independiente nace en la capital federal, porque eran empleados de una tienda del centro de la ciudad de Buenos Aires, cuyos cadetes tenían posibilidades de acceder a los partidos de fútbol que jugaba la tienda, más no el derecho de poder jugar al fútbol. De manera que se independiza de la tienda y por eso se llama Independiente.
En esos primeros años del siglo XX se crearon clubes en los distintos barrios porteños. El 28 de julio de 1904, un grupo de empleados del Ferrocarril Británico del Oeste le dieron vida a Ferrocarril Oeste. Esta iniciativa contó con el rápido apoyo de la empresa ferroviaria, que le cedió al club parte de los terrenos que poseía en el barrio de Caballito. Ferrocarril Oeste tiene una característica que lo diferencia de todos los clubes: jamás se mudó de sede. El reglamento nace en 1867 y se fueron adaptando. Por ejemplo, un campo de juego en el inicio era 183 metros por 91 y hoy en día son de 100 a 105 por 70, o sea, se fue adaptando la amplitud del terreno de juego con el tiempo. La medida de los arcos siempre fue igual, o sea, 7,32 de ancho por 2,44 de alto. El travesaño es de 1891, el penal también es de 1891, la ley del offside se modificó, la demarcación de la cancha también tuvo cambios. El juego, hasta alumni incluido, era el típico fútbol inglés o escocés. Pases largos, rasantes, aperturas a las puntas, corrida de los punteros, centro alto y goles de arremetida del que hoy sería el número 9. Ellos estaban acostumbrados así porque jugaban en verdaderos campos de fútbol, con césped bien cuidado. Los pibes argentinos acostumbraban a jugar en los potreros, desparejos, muy desparejos, esquivando ladrillos, esquivando inconvenientes, o en los empedrados. Entonces los chicos que veían jugar el fútbol a los ingleses se dieron cuenta que ellos así no lo podían jugar, porque si hacían un pase largo y rasante, la pelota iba para cualquier lado. Entonces trataron de acercarse. Al acercarse crearon como un sistema de fútbol el pase corto. Enseguida le agregaron la gambeta, porque también era más fácil sacarse un hombre de encima, eludiéndolo. La gambeta, el pase corto son las bases fundamentales del fútbol argentino. Y el primer equipo que se convirtió en escuela de lo que sería el fútbol argentino fue el Racing Club, que salió campeón del año 13 al 19 en forma consecutiva. También en 1904, y vecino a Caballito, en La Paternal, se fundó el 15 de agosto Argentinos Juniors, el club en que años después empezara su carrera Diego Armando Maradona. El 12 de octubre se creó Atlanta, apodado Los Bohemios, porque deambularon largo tiempo hasta radicarse en Villa Crespo. En este barrio también nació, el 1 de mayo de 1906, en un comité del Partido Socialista, Chacarita Juniors. El sueño era tener la cancha. Así como el sueño del obrero era tener su casa, el sueño de los dirigentes del fútbol argentino era tener su estadio. Por eso hoy en la Argentina, y especialísimamente en la capital federal y Gran Buenos Aires, tenemos un trazado de clubes que no lo soporta ningún estudio de catastro. Esto es, Independiente y Racing separados por 200 metros. Huracán se traslada de Nueva Pompeya a Parque Patricio y estaba a unas 25 cuadras de la vieja cancha de San Lorenzo de Almagro en la avenida La Plata Inclán, porque cada barrio tenía su club y cada club quería tener su cancha. En 1907, un grupo de muchachos de los barrios de Almagro y Boedo, los Forzosos de Almagro, pasaron de jugar en la calle a la capilla de San Antonio, ubicada en las calles México y Quintino Bocayuba, por invitación del sacerdote Lorenzo Massa. En retribución, el equipo cambió de nombre por el de San Lorenzo de Almagro. A fines de 1908, en Parque Patricios, nació Huracán, apodado El Globo, por el globo de travesía del piloto Jorge Newbery. Y en 1910, el año del centenario de la Revolución de Mayo, debutó Vélez Sarsfield.
barrio porteño, en cada pueblo del interior, nacían los primeros clubes de fútbol. Había comenzado a desarrollarse una pasión argentina.